Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, a continuación en nuestra alianza con Radio Expresión de México, con Benamérica, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mario Petit, con la Red Global de la Diáspora y con el diario La Faena en la isla de Margarita, vamos a conversar con el colega y escritor Alberto Carbot. Carbot, mexicano, igual que Roberto, pues Cienfuegos. Ambos fueron corresponsales de Excelsior, por cierto, ¿no? Uno en un lado, otro en otro lado. Alberto en Venezuela y tengo entendido que, digo, Roberto en Venezuela, ¿no? Y Alberto tengo entendido que fue por allí, ¿por dónde? Por Europa. Sí, estuve en París en 2 años Ok, como corresponsal de Excelsior y de Canal 11 en su momento. ok. Pero el resto de su perfil me lo va a dar Roberto, que tiene unas anotaciones por allí. ¿Las tienes a la mano, Roberto? Para presentar a Bueno, sí, Alberto. saludamos con mucho afecto a Alberto Carbot, por supuesto a mi amigo José Antonio Lares. Y bueno, pues Alberto es sin duda un periodista de larga trayectoria, corresponsal en Europa, en París específicamente, fundador o cofundador del IMER, del Instituto Mexicano de la Radio. Ha escrito libros como sobre este personaje fabuloso que se llamó Marilyn Monroe, ¿no? Caray, casi nada. Y, y bueno, aparte, fundador también de la revista Gente Sur, ¿no? Y bueno, sería muy largo hablar de toda su historia periodística que se cuenta por décadas. Y yo lo que quiero, en verdad, aprovechar este espacio para que nos cuente Alberto Carbot eh, cómo está mirando esta crisis desatada o conocida la semana pasada cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos pues lanza acusaciones muy graves, sin duda, contra el gobernador de Sinaloa, perdón, Rubén Rocha Moya, y otros 9 pues funcionarios públicos, senadores, presidente municipal en Culiacán y otros, ¿no? Y apenas hace unas horas renuncia, pide licencia al cargo de gobernador Rocha Moya, ¿no? Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum exigió pruebas de las imputaciones que hacen en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa. Ya el Congreso sinaloense designó a Geraldine Bonilla Valverde como titular del Ejecutivo Estatal, y bueno, la primera mujer que asume un cargo de esa naturaleza allá en Sinaloa. Entonces, Alberto, ¿cómo estás mirando esta situación que se desató con estas imputaciones provenientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos? Bienvenido y gracias, Alberto. Gracias, Roberto. Gracias, José Antonio. La cuestión, ya lo vimos todos, fue una decisión que se tomó rápidamente ayer por la noche. Terminó, pues, Rubén Rocha presentando su renuncia, o más bien dicho, pidiendo una licencia temporal por más de 30 días al Congreso local, y lo cual pues es un desencadenamiento de pues estas acusaciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, que no es una acusación menor. Para los mexicanos representa la primera vez que un gobernador en funciones es llamado a cuentas, y en este caso con un proceso de extradición que el gobierno mexicano intentó defender hasta el último. Lo que nos preguntamos ahora, ¿qué viene? Porque ya presentó la solicitud de licencia, pero y supuestamente había una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la República. Lo que políticamente nos indica es que eh, creo que no pasará nada desde el punto de vista de la investigación mexicana, y si le hacen una investigación van a declararlo inocente, seguramente, pero no se van a poder escapar pues de la acusación formal, aunque digan que el gobierno diga que no han presentado todavía las pruebas y que es un caso endeble. Lo cierto es que, bueno, esta investigación lleva mucho tiempo,
fue presentada por uno de los abogados digamos, más conocidos en la justicia de Estados Unidos, especialistas sobre todo en cuestiones financieras. Y es el abogado estrella, este abogado que se llama Jay Clayton, que es el fiscal que está llevando a cabo esta investigación y no lo va a soltar. Definitivamente, además es una moneda de cambio, es la presión que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, pero tampoco el gobierno de Estados Unidos va a dar marcha atrás en la investigación, va a esperar el momento propicio y si estamos los mexicanos considerando que pudiera dar una incursión estadounidense armada o desde el punto de vista militar como la que ocurrió con Maduro en Venezuela, es muy lejos esa hipótesis. Lo cierto es que si quieren venir por él, si no lo entrega el gobierno mexicano, alguna fórmula encontrarán. Si se llevaron al Mayo Zambada dormido, drogado, a bordo de un avión y lo aterrizaron en un aeropuerto de Estados Unidos, no dudemos que pudiera llevarse a cabo una acción similar si el gobierno mexicano desestima los cargos, no hace caso a esta solicitud de extradición, simplemente para mantener un espejo semántico en la cuestión de que no se metan en territorio mexicano y arriba la soberanía nacional, cosa que a los estadounidenses, sobre todo no los estadounidenses en el sentido del pueblo estadounidense, sino a las autoridades federales de Estados Unidos, no les importa. Sí, nosotros nos hemos acostumbrado en América Latina a entender que Estados Unidos, cuando se siente afectado en sus intereses particulares económicos y ahora sobremanera en el de seguridad hemisférica, o sea, está en condiciones de adelantar cualquier plan, cualquier acción. Lo hizo en Venezuela con un presidente, primera vez que ocurre también en América Latina, con una extracción, pues que todavía nos tiene sorprendidos, que aún no se ha clarificado ni definido, o sea, cuál será el resultado final, que tampoco se entiende, o sea, cómo en Colombia el gobierno de Petro, por ejemplo, para poner una comparación, que es un estado también fallido, con muchas complicaciones de índole criminal, de guerrilla, de narcotráfico. O sea, está allí y está a punto de terminar su mandato y aún así está amenazando con una reforma constitucional, pero está vivo. En México, pues ha habido algunos escarceos entre la señora Sheinbaum y Trump. Trump la calificó muy bien positivamente, como está calificando positivamente a Delcy Rodríguez en Venezuela hoy, pero luego de la noche a la mañana le voltea la tortilla, ¿no? Entonces, y pueden ocurrir otras cosas en Venezuela que también nos tienen en expectativa a nosotros, porque se están haciendo señalamientos muy parecidos con otros funcionarios que también tienen recompensa y que sin embargo están en funciones de gobierno todavía. O sea, es un juego bien complejo, bien extraño, y es difícil vaticinar cosas, ¿no? Pero en el caso de este gobernador Rocha mexicano, Moya. sí, Trump tomó partida directa y dijo que lo necesita como un testigo ideal para desarrollar otra serie de investigaciones que él considera que están pendientes y que serían la fórmula para que México también se equilibre políticamente hablando. No sé cómo lo ves. Mira, eh, apretar las tuercas de esta manera como lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos, pues es una fórmula que han mantenido durante mucho tiempo, pero es una exigencia. La solicitud, si muchos piensan que la solicitud de extradición de Estados Unidos se va a calmar o que va a desaparecer una vez que haya pedido licencia, quiero decir No. que están equivocados, que el gobierno de Estados Unidos va a mantener su postura, va a exigir hasta el límite la captura o la remitencia de Rocha Moya hacia territorio estadounidense para enfrentar al jurado de Estados Unidos, que por cierto hay un proceso, hay una palabra que usan los estadounidenses en el lenguaje jurídico, que es el indictment, Ujú. que presentó precisamente el fiscal Jay Clayton. Y este indictment es una especie de presentación previa ante el gran jurado, en el que tienen que convencer al gran jurado de que las pruebas que están presentando
son efectivamente creíbles, lógicas y que merecen ser estudiadas o en este caso pues auditadas o procesadas por el grupo del gran jurado. Ya ese proceso ya estuvo, ya pasó. El gobierno mexicano, por su parte, está esgrimiendo que no existen pruebas suficientes por parte del gobierno de Estados Unidos para traer el caso y llevarse a Rocha Moya ante el gran jurado en Estados Unidos. Pero finalmente creo que van a tener que doblar las manos. La investigación. Ayer, o antier, perdón, no, ayer mismo, en la conferencia de la presidenta, presentaron unos videos con supuestas pruebas que había presentado el gobierno de Estados Unidos, donde se ve como una libreta escolar diciendo, le di 300 pesos a Juanito. Juanito puede ser un nombre ficticio, un seudónimo de alguien al que le están pasando dinero. Y de verdad, o sea, la presentación de ese tipo de argumentos para defender, como lo trataron de hacer con Rocha Moya, pues resulta hasta infantil, digo, Sí, porque no creo que un jurado como el que se estableció ya o el que está convocado para atender el fenómeno Rocha Moya, vaya a irse también con la finta de que le presentan una libreta escolar con apuntes así como llegar al mercado, cómprame 300 gramos de arroz, 2 kilos de frijol, o sea, no es el caso, ya viene un proceso, este tinglado de la presentación de esas imágenes forman parte de un grueso expediente, ojalá fuera nada más eso, pues cualquiera se reiría si te presentan ese tipo de pruebas, pero esta cuestión nimia que se presentó en la mañanera como prueba ficticia o prueba falaz de la acusación contra Rocha Moya, no tiene nada que ver con el gran proceso, seguramente, no sé cuántas páginas puede ser esa investigación que tiene el fiscal Jay Clinton, pues para abrumarlos con las pruebas, con los documentos específicos que no demuestran, a lo mejor están presentándose como pruebas de la presunta culpabilidad de Rocha Moya. Dicen que nadie es culpable hasta que no se demuestra lo contrario, y así es. precisamente esa es la función de un jurado en Estados Unidos, sobre todo que tienen como todos los elementos constituidos por el hombre, tienen sus fallas. Yo creo que es uno de los más perfectos desde el punto de vista jurídico que existe a nivel mundial. Entonces, alguien se puede salir por la tangente si algún jurado no está consciente o no cree en la culpabilidad de esa persona, y esa persona puede salir libre, aun cuando los otros 9 o 10 o 20 integrantes del jurado consideren que es culpable. Tiene que haber un proceso de unanimidad, que es Sí, lo que está buscando el juez Clayton, para considerar que el caso, en primer lugar, la presentación que amerita la investigación y la conformación de un jurado y la aceptación de un proceso contra Rocha Moya. Y segundo, bien, vendrán las pruebas. Si en caso dado el gobernador Rocha Moya es llevado a Estados Unidos, pues él tendrá, o sus abogados tendrán buscarán la forma de presentar, digamos, las pruebas que demuestren su inocencia, o desechar, como dicen, nadie hasta que te prueben lo contrario. Entonces, o buscar que las pruebas presentadas sean desechadas por el gran jurado. Sería, pues no sé, un éxito jurídico que en un momento dado Rocha Moya supuestamente se presentara ante el gran jurado y fuera absuelto por el gran jurado que está analizando su caso. Pero eso es prácticamente imposible. Este proceso no está hecho con esas figuritas de 300, le di 300,000 pesos al fiscal o al policía o al gobernador. Hay un proceso muy pesado detrás de esto. Y sin duda. obviamente permite nada más para terminar, José Antonio, cuentan mucho en este sentido los otros testigos que el gobierno de Estados Unidos presentará, ya sea con esa figura jurídica que le han dado de testigo protegido, sin nombres y todo esto, que van a declarar lo que saben. Si los mexicanos intuimos lo que estaba pasando en Sinaloa
que un gobierno como el de Rocha Moya estaba contando con el apoyo, la dirección o la presión de los cárteles, pues seguramente que alguno de los integrantes de esos cárteles, no descarto ni siquiera al Mayo, porque el Mayo debe estar muy molesto por la jugada, digamos, que le hizo cuando fue esa famosa reunión en la que él fue trasladado drogado, dormido, o veto a saber, hacia Estados Unidos. Entonces creo que se van a cobrar viejas afrentas allí. Y obviamente los ofrecimientos que hay por parte del gobierno estadounidense para poderse salvar de penas mayores, pues las van a aceptar, y las penas y ese procedimiento implica denunciar de alguna manera, y obviamente tendrán que ellos que comprobar y decir y mostrar que sus dichos son ciertos, de que esta persona, y en este caso Rocha Moya, forma parte de ese tinglado de operativo ilegal dentro del gobierno de Sinaloa y el gobierno federal en su conjunto, porque seguramente que muchos funcionarios federales tienen contubernio con lo que ocurrió en Sinaloa. Hoy está ocurriendo a nivel nacional también. Hay que ser abiertos y hay que decir la verdad. Los cárteles, los capos, están por los 4 puntos cardinales del país y prácticamente dirigen o se adueñaron de la economía, de las finanzas, de la política. Así es que no podemos decir otra cosa que no sea esto. Esa es la realidad. Sin duda. Roberto, te veo ahí como muy, Este, la, muy, la, sí, perdón. sí. La pregunta que muchos nos hacemos en esta circunstancia, sin precedentes, por supuesto, sin precedentes, por lo menos yo no la recuerdo, no la registro, es cuáles son o cuáles pueden ser, es difícil vaticinarlas, pero me gustaría que Alberto nos comentara sobre cuáles pueden ser las consecuencias de una negativa a ultranza de parte del gobierno mexicano y del aparato de justicia mexicano para que Rocha Moya comparezca a hacer frente a estas acusaciones gravísimas por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Qué margen, las consecuencias y qué margen de actuación podría tener el gobierno mexicano en esta circunstancia, Alberto? ¿Cómo lo valoras? Yo creo que ninguna, Roberto. Eh, es una exigencia, y desde el punto de vista político y con sus complicaciones económicas para este proceso en el que está en juego el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, la ratificación de ese acuerdo, es una moneda de cambio. Obviamente, esgrimiendo semánticamente la cuestión de vulneración de nuestra soberanía, patriotismo, pueblo, y que México no se deja de una potencia extranjera, quien sea cual fuere, eh, esa es una parte de la retórica política. Lo cierto es que, como dije al principio, van a terminar cediendo, van a enviar a Rocha. Y ahora, después de la solicitud de a sus funciones por más de 30 días, yo creo que sinceramente lo voy a decir de manera abierta, yo creo que Rocha Moya tiene más salvaguarda para su integridad física estando procesado en Estados Unidos que viniendo o manteniéndose en el país, independientemente de que la Fiscalía General de la República haga o no un examen o una investigación a fondo sobre su comportamiento político, ético, y de sus relaciones con los narcos, que es más que evidente. Oye, cuando fue el incidente de la captura o del traslado ilegal del Mayo Zambada a Estados Unidos, él formaba parte de esa reunión en la que iba a estar presente el Mayo. Y la verdad, yo no creo que una persona normal, vamos, digo, eso parece hasta un chiste, pero una persona normal no va a tener una reunión con uno de los capos del narcotráfico y decir que no conoce y que no está metido en esto. Todo el mundo sabe que Sinaloa sobrevive, su economía y su estabilidad política
estaba pues regulada por el narco. Curiosamente, ayer vi una entrevista que le hicieron a Tatiana Cloutier, fue en un programa de radio que tengo entendido, porque estaba muy distendida, no estaba ni siquiera presentable para un programa de televisión, pero la filmaron haciendo un comentario diciendo, avalando, considerando y ratificando y aceptando que el gobierno de Sinaloa funcionaba en su totalidad, 100%, estaba en torno al narcotráfico. Entonces, ¿qué otra cuestión nos queda por discernir, por inventar? No hay ninguna cosa. Es de que es una realidad, sus nexos con el narcotráfico son absolutamente comprobables y visibles a este nivel. Ahora, ayer en la Fiscalía General de la República hizo un comunicado, lo extendieron, y un comunicado, y yo ayer, precisamente antes del comunicado y de conocer la supuesta, no la supuesta, sino el permiso, la solicitud de permiso de abandono de funciones del gobernador Rocha Moya, había escrito un texto periodístico en el que analizaba desde el punto de vista semántico el asunto de las palabras pueblo, soberanía nacional, patria, etcétera. Pero me ganó la actividad, pues la decisión. No pensé que fuera a solicitar ayer mismo la permiso, o la licencia, pero la fiscalía presentó un documento en torno a la investigación que supuestamente va a realizar sobre Rocha Moya. Y ahí, por ejemplo, la fiscalía hacía una distinción académica porque decía que no era una extradición formal, sino una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Y bueno, técnicamente tienen razón, pero esta distinción, como consideramos, es solamente humo, porque la detención provisional es el primer paso necesario para que esto ocurra. Y negar este paso es matar el proceso desde su inicio. Y otro punto, el argumento central de la fiscalía es que no hay motivos, fundamentos ni pruebas sólidas. Eso dice de manera textual, entrecomillado, que acrediten la urgencia de la detención. Dicen que el pedimento no contiene referencias, lo que hablamos hace un momento de que, bueno, quisieron dorar la píldora a la opinión pública mexicana presentando ese cartel de niños de que decía 300 pesos para tortillas y no sé qué. Esa es una falacia. Pero decía la fiscalía que que el pedimento de Estados Unidos no contiene referencias, evidencias, ni nada que permita apreciar por qué la urgencia de la solicitud, y que era una decisión política disfrazada de tecnicismo jurídico. Esto decía la fiscalía, porque se argumentaban que el gobierno de Estados Unidos no envió una nota sin documentos, pero le envió, por ejemplo, el indictment del que estábamos hablando hace un rato, del juez Clayton, que fue aprobado ya por el gran jurado, y convencer al gran jurado de entrada es una tarea difícil, y la aceptaron. Bien larga además, ¿no? Sí. Sí, absolutamente. Por eso te digo que deben ser como 10 kilos de documentos o de hojas, no ese listado del mercado que pretendieron presentar en la mañanera. Y el punto número 3, bueno, hice 4, pero el punto número 3 del análisis del documento o del comunicado de la Fiscalía, decía la Fiscalía que anunciaba que iba a enviar una comunicación a la Cancillería para que le solicitara a Estados Unidos todas las pruebas, es decir, los informes, los documentos necesarios, decía, entrecomillados también, por las vías que garanticen la confidencialidad. Bueno, es decir, los traducimos al lenguaje común, que van a pedir más papeles y obviamente van a iniciar un intercambio diplomático que puede durar meses y pueden pasarse los 2 años o el periodo que le restaba a Rocha Moya como gobernador. Y bueno, hasta ayer sabíamos que se quería mantener, ya vimos que no fue así. Y bueno, el comunicado finalmente cerraba con una declaración de principios. Decía eufemísticamente un compromiso con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional. De veras, Pepe y Roberto, mira,
cada vez que escucho ese tipo de expresiones, eh, si estuviéramos en otra condición, que no tuviéramos problemas económicos, pues nos daría hasta risa. Pero hablar de soberanía nacional, cuando tenemos entre nosotros, entre los mexicanos, a una pléyade de políticos de la 4T inmersos hasta la médula en cuestiones de narcotráfico o de cuestiones ilegales o simplemente violadores de toda ética política, la misma que ellos criticaron cuando estaban los otros gobiernos, como le han llamado ellos al PRI y el PAN, estos resultaron peores. Sí. Entonces, la verdad, hablar de la defensa de la soberanía nacional cuando no tienen ni el menor ápice de, pues digamos, de ética política, es una barbaridad y es una vergüenza, Alberto, porque la sabes que soberanía, cuando dices eso, Alberto, o sea, me sí, trasladas inmediatamente a Venezuela, donde los adalides de la soberanía, el chavismo en su conjunto, en 27 años han invocado la soberanía, la defensa de la nacionalidad, no sé cuánto, y terminaron entregándose a Estados Unidos de una manera, o sea, realmente facilísima de la noche a la mañana, ¿no? Solo yo te porque quiero decir, después que le hicieron la extracción del presidente ilegítimo, ¿no? mira, José Antonio, ese capítulo venezolano, creo que fui de los pocos periodistas en México que siguió desde los momentos en que llegaron los militares y las fuerzas de intervención estadounidenses a detener a Maduro. Le di seguimiento inmediato y creo que fui de los pocos periodistas a nivel nacional, de los únicos que le dieron, digamos que capturó la noticia en todo su esplendor. Le di seguimiento y me acordé mucho de que me ocurrió una etapa similar en Panamá cuando detuvieron a A Noriega. Noriega, sí. A Noriega. Y yo, curiosamente, en esa ocasión pues, no sé, el 24 de diciembre del 89, creo que fue. No, Sí, cierre de 80 diciembre, ¿cuándo era? 89. Pero, bueno, 89 fue, ¿verdad? ¿Sí fue Sí, 89? Bueno, sí, Sí, entonces, seguro. estaba yo en la guardia del diario Uno más Uno y estaba haciendo la guardia larga porque era un compromiso que yo tenía. La guardia larga era terminar tus actividades hasta las 3 4 de la mañana del cierre del periódico. De hecho, salías con el periódico impreso en las manos de ese día. Eras digamos, de los pocos que tenían en ese momento el periódico que iba a circular horas más tarde a nivel nacional. Pero llegó cuando estaba escribiendo, haciendo un texto X, pasando el tiempo, esperando que se cumplieran las 3 horas, que llegaran a las 3 horas de ese 24 de diciembre, me llegó el ayudante, el auxiliar, con un manojo de hojas, en esa época eran los telefaxes, diciendo que, bueno, se habían registrado algunos episodios de tiroteos y fuegos en Panamá, y pues, mi respuesta es, siendo 24 de diciembre, me reí de él y le dije, oye, maestro, le dije, están festejando como hace todo el mundo y sobre en provincia y en otras partes del mundo, pues de esa manera. Y se fue un poco congido porque me había llegado con esa noticia, y a los 10 minutos me vuelve a decir lo mismo, mm, pero ya eran las agencias informativas internacionales que estaban dando cuenta de la incursión de las tropas estadounidenses en Panamá, obviamente tratando de detener a Noriega, que luego o trató de ocultarse y escapar y se refugió en un convento, creo, en una iglesia, en la catedral, no sé, creo, no tengo a la mano Sí, ahorita una exactamente la instalación fecha. sí. católica, una instalación religiosa. Nos Sí, quedan, Exacto, nos quedan 5 minutos y fíjate sí, una señor. cosa, ¿no? Que valdría la pena que tomáramos en consideración lo siguiente. Normalmente Ajá, estos episodios se dan después de unos periodos prolongados de gobierno, bien sea autoritario exacto, o estrafalario. Bueno, ha habido gobiernos de todo orden y hasta gobiernos payasos, ¿no? sí, 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 En América Latina, ¿no? Pero se dan circunstancias y cuando estas extracciones ocurren, yo creo que ya hay una fatiga, ¿no? De lado y lado, de los pueblos sí, por una parte que lo sustentaron en un momento dado, y también pues de las fuerzas
digamos, hegemónicas del poder hemisférico como lo tiene Estados Unidos en este continente. No hay duda que lo ha tenido Claro, siempre. Y quita y pone gobernantes. Pero es que estamos en un cambio epocal donde de alguna manera estamos volviendo a lo que se llama esa hegemonía, ¿no? de un poder como el de norteamericano en este continente y necesita quitar y poner los gobiernos que se aproximen más a sus dictámenes doctrinarios, ¿no? Que están inscritos cierto, siempre de acuerdo a lo que ellos han sostenido en la democracia y la justicia verdadera y la quinta enmienda y no sé cuántas cosas más, ¿no? Entonces, cierto. naturalmente, pues que esto nos tiene sobresaltados porque no sabemos cuándo pueden ocurrir cosas. Pero en el caso de México, yo no creo que ocurra lo que ocurrió en Venezuela ni lo que ocurrió en Panamá. Yo creo que aquí la solución va a llegar por alguna vía, pero va a llegar. Y yo creo que es que el mismo pueblo mexicano, que de alguna manera, o sea, tiene a Estados Unidos al lado y el desarrollo mexicano de alguna manera pues se ha sido una consecuencia de intercambio y de fortalezas industriales y económicas entre los dos, ¿no? Los vecinos, ¿no? Ahí la Sí, solución, la solución va a llegar por alguna vía que yo todavía no la veo clara, pero yo siento que los aspavientos de la señora Sheinbaum a veces los considero como acomodaticios. Yo le he visto elogiando a Trump también en un momento dado, y Trump a ella, ¿no? Y como está ocurriendo en Venezuela. Pero Trump no va a dejar, independientemente de esos elogios y esas valoraciones, de hacer lo que tiene que hacer. Y la preocupación En que eso, en eso coincidimos, Antonio. sí, Y la cuestión es cuándo, ahorita ya la gran pregunta es cuándo será trasladado eh, Rocha Moya a Estados Unidos, quiero pero decir. también viene la implicación fuerte desde el punto de vista político, desde el Ujú, punto de vista de la llamada soberanía nacional, que es la sí, investigación que tiene que hacer la Fiscalía. claro. Y la verdad, mira, la cuestión de la soberanía en este momento, para concluir, te diría que pues ya no consiste no consiste solo pues en pedir más documentos, sino en investigar realmente los hechos que todo mundo sabe, que son ya públicos, ¿no? Como es el montaje, del hecho de la gasolinera, que estuvo involucrado cuando mataron a Cuen, el ex rector de la universidad, digamos, los sobornos documentados, que ahí está, ahí los tienen en su propio territorio los Estados Unidos, con los que ya se llevaron o los que están extraditados, y la red de funcionarios señalados, porque es Rocha Moya y 9 más, incluso un senador que fue Sí. funcionario de su gabinete. Yo creo que finalmente En resumidas cuentas, ya no caben inventivas aquí. O eres práctico o no eres práctico. así O es. atiendes los requerimientos que te están haciendo y clarificas el problema de una buena vez, o toma la decisión que lo resuelve definitivamente. Y porque no se olviden ni tú ni Roberto de que hay otro punto importante, que es el detenido en Argentina, el marino Sí, exacto, Farid. también, sí. Son dos, o sea, ahí está. México las tiene todas de perder, porque ese marino va a ser llevado a Estados Unidos y a lo mejor ni siquiera es necesario que lo extraditen. Los propios gringos van a llegar, digo siempre la palabra gringo, los propios americanos van a llegar a detener, a investigar, a interrogar los altos mandos de especialistas en investigación, van a llegarlo a investigar en la otra parte del territorio gringo que se ha convertido Argentina, Bueno, el con tema Milei. apenas comienza. Hoy estamos haciendo un programa que de alguna manera está prevalorando lo que pudiera y debería ocurrir, pero nos quedan 2 minutos, entonces vamos a dejar para una próxima ocasión, porque este caso sigue y va a haber muchas vertientes y tendremos que seguirlas tratando para que Roberto pues despida el programa, reitere tu perfil para que la gente sepa que estamos hablando pues con quienes le prestan atención en el día a día del periodismo a estas cosas y que de alguna manera pues nos sigan siempre por aquí, por Ojo con esa televisión, porque intentamos ser lo más objetivos. No tomamos partido ni por uno ni por otro, sino lo que esperamos es que estas cosas se resuelvan satisfactoriamente para el bienestar de los pueblos, porque que lleguemos a confrontaciones, a rupturas de relaciones y ese tipo de cosas, no las veo en el camino y no las quiero ver, porque Venezuela ha vivido bastante de esas complicaciones. Son 27 años. Claro que sí. Imagínate. Bueno, Roberto, como dicen, hay muchas vertientes de este asunto, sin duda. Hay que ver también los efectos que eso va a tener
no podemos ahora abordarlos, pero sí va a haber efectos segura y absolutamente dentro de dentro del movimiento de renovación, de En Morena, la política ¿no? doméstica, en ¿No? todos los partidos. Va a haber allí muchas consecuencias que están por verse, no podemos vaticinarlas, pero seguramente las va a haber. Y bueno, Alberto, yo solamente quiero agradecerte, ¿no? Sé que eres Un un minuto. hombre ilustrado en el periodismo, ejercido en el periodismo, y pues te agradezco nada más. Ojalá pronto podamos volvernos a encontrar. Muchas gracias y buenos días. Gracias a ustedes dos. Y este canal y esta alianza comunicacional hemisférica está a tu orden hoy, mañana y siempre. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Roberto. Y fue un placer estar conversando con ustedes. Un abrazo. Igual.